Hoy en esta tercera jornada del Congreso vamos a intentar entrar en la espiritualidad de San Óscar Romero. Quisiera comenzar con dos afirmaciones que nos pueden ayudar. Primero, que las mentiras perduran y las calumnias tienen larga vida. Decían allá por la Revolución Francesa: miente, miente, algo quedará. Y esa fue la táctica de los enemigos de Cristo aquí en El Salvador y de su iglesia. Y los poderosos de siempre, dueños todavía de los grandes medios de comunicación, dijeron mentiras y difamaciones y calumnias sobre la iglesia entera y sobre Monseñor en concreto. Y dijeron que él era un hombre bueno, pero era un hombre ingenuo, que él había sido un sacerdote muy decente y recto allá en San Miguel, pero que aquí lo habían ido manipulando y maleando y que le habían hecho lavado de cerebro, y que entonces lo que en él había no era cosa recta de Dios, sino que había perdido su espiritualidad y se había dejado manipular por la izquierda. Y esa calumnia siguió y siguió y perdura todavía hoy. Hay un montón de gente que sigue pensando que San Óscar Romero no fue un hombre de Dios, sino un hombre político, ideologizado, y que su discurso, su homilía, su mensaje era de alguien de un partido de izquierda. Ese es el fruto en el pensamiento de un montón de los que todavía se dicen católicos, fruto de aquella calumnia y esa difamación que perdura en el tiempo. De allí, de esa idea, se pasó a que toda persona que hablara de los pobres, que hablara de derechos humanos, que hablara de justicia social, era alguien que había perdido su espiritualidad. Eso se llegó a pensar y se sigue pensando en muchas partes. Este como que ya es izquierdista. Si se habla del rosario, de los ángeles aparecidos, de promesas de no sé dónde, este es bien espiritual. Pero ya está hablando de los pobres. ¿Y por qué tiene que amargarnos las cosas en la iglesia siempre hablando de la justicia social? Está ideologizado. O algún sacerdote allí que una señora un poco agresiva le dijo: usted está amargado, padre, se le nota en su manera de hablar de los pobres. Entonces esa calumnia sobre Óscar Romero se extendió para toda persona que tenga amor por los pobres, búsqueda de la justicia y de la paz, protección y difusión de los derechos humanos. Hoy queremos mirar a San Óscar Romero en su vida espiritual y poder en nosotros tener la certeza de que no es una falsedad, ni es una mentira, ni una superficialidad pensar en toda la inmensa altura espiritual de este hombre y desmentir esa calumnia. Lo segundo que quiero decir antes de repartir el material es que para muchos de nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, lo primero que se nos aparece en la mente es oración, es unción, es adoración o canto o silencio. Y todos hemos tenido la experiencia en nuestros grupos o comunidades parroquiales, donde se dice: es que en esa reunión hace falta espiritualidad. Es que esta comunidad no tiene suficiente espiritualidad. ¿Qué quiere decir la gente? Que tengamos una oración más bonita, o que tengamos más tiempo de oración, o que pongamos un altar más devoto, o que le demos más reverencia a la imagen. Y entonces quiero darle una vuelta a esa idea.
para no confundirnos con esa percepción de que la espiritualidad es igual a oración, tal vez sea mejor hablar hoy y entre nosotros de una vida espiritual, para entender de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar ahora. Por supuesto, una espiritualidad lleva lo mismo que una vida espiritual, solo son palabras diferentes. Pero como estamos acostumbrados a espiritualidad igual oración, tal vez al decir vida espiritual podemos entender de otra manera. Primero, que es una vida entera, que es toda la vida de la persona, que no son ratitos. Mientras estoy rezando, soy espiritual, pero cuando salgo del grupo de oración o de la capilla, ahora soy no espiritual. No. El Evangelio nos muestra a Jesús de Nazaret todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Y a veces estaba dormido en la barca, pero era igualmente espiritual que cuando estaba en oración allá en el huerto. Y mientras estaba multiplicando vino para que siguieran tomando en las fiestas de Caná de Galilea, era tan espiritual como cuando estaba diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Todo en él, toda su vida estaba llena del Espíritu. San Pablo dice: ya sea que coman, ya sea que duerman, háganlo todo en nombre del Señor. Una vida que es de trabajo, de descanso, de diversión, de pena, de llantos, de oración también, de vida familiar, de experiencia de amistad, de luchas y sacrificios, y todo es del Espíritu. De eso queremos hablar. La experiencia del cristiano no es solo de oración, ni se distingue el mejor cristiano solo por el que más rece. Pensamos a veces que si de rezar se tratara, ¿para qué hubiera venido Cristo al mundo? ¿Vea? Yo creo que rezaba mejor allá en la Trinidad, donde no había gente que lo estuviera fregando, ni necesidad de dormir, ni de ir a comer. No, la vida cristiana no es solo de oración. Es de familia, es de trabajo, es de acción social, es de celebración litúrgica, es de deporte, es de descanso, y todo lleno del Espíritu de Dios. Entonces queremos, o quisiera yo, enfocar bajo ese aspecto lo que hoy vamos a hablar. Es el Espíritu Santo el que lleva a la oración, por supuesto, y lleva al culto y al amor por la liturgia, claro. Pero es el Espíritu Santo el que lleva también al seguimiento íntimo de Jesús, no solo en la oración, también en la vida familiar, en el negocio que tengo, en el trato que doy a los demás, en el uso del dinero. El Espíritu Santo es el que me va llevando a ser discípulo. Y la vida espiritual se va manifestando en eso, en la semejanza con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es la obra perfecta, la obra de arte del Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros es hacernos parecidos a Jesús de Nazaret. A eso le llamamos vida espiritual. Toda la existencia de la persona movida, impulsada por el Espíritu de Dios. He querido recoger allí algunas pocas expresiones de lo que se llama el Diario Juvenil de Monseñor Romero, y ese está publicado en este libro de Monseñor Delgado. Ya el libro no está a la venta, está agotado, pero en internet se puede mirar, creo yo. Así tenía que morir sacerdote, se llama el libro, porque así vivió Monseñor Óscar Romero. Y aquí cuenta Monseñor Delgado que después de que él escribió la biografía oficial para iniciar el proceso de canonización, esa biografía se manda a Roma y también era un libro que estaba disponible antes. Después de eso encontraron en una casa de familia de Monseñor un baúl, y ese baúl había estado allí embodegado,
Y era el baúl que el joven sacerdote Óscar Romero había traído en barco desde Roma al terminar sus estudios y venirse de regreso. Y allí encontraron miles de fichas, más de 8,000 fichas escritas a mano. Más de 6,000 eran dedicadas a sus estudios sobre distintos temas. Y las otras eran su diario personal de seminarista desde 1939, como está ahí la primera fecha, hasta el año 1943, en que él regresó a El Salvador. Y entonces en este libro, Monseñor Delgado publicó todas esas fichas en orden de tiempo cronológico. Y eso nos revela un espíritu del joven Óscar Romero. Él nació en 1917, entonces en el 39 tenía 22 años. Estaba cipote, estudiante, formándose para sacerdote, y en ese tiempo va a llegar a ser sacerdote y después, por causa de la guerra, va a tener que regresarse, Segunda Guerra Mundial, y no proseguir sus estudios de licenciatura en espiritualidad que había iniciado. Entonces vamos a tener unos cortos textos aquí de ese tiempo. Por supuesto, hay muchísimos más. Y después he querido añadir unos que son del final. Dijéramos que es el principio, el testimonio inicial que tenemos de la espiritualidad o vida espiritual de Óscar Romero, lo tenemos en ese diario juvenil de Roma. Y el punto final de su vida espiritual lo tenemos en sus ejercicios espirituales un mes antes de su martirio. Allá en Casa de Piedra con las hermanas pasionistas, en los planes de renderos, él hizo su último retiro espiritual de 5 días, rodeado de los sacerdotes que servían en la vicaría de Chalatenango, que era parte de la arquidiócesis entonces. Y él siempre, Monseñor, tenía la costumbre de ir escribiendo sus apuntes de vida espiritual y los conservó siempre. Entonces, allí vamos a mirar textos conocidos de ese último retiro. Esos cuadernos espirituales de Monseñor Romero están publicados y son estos libritos. Son 3 libritos que los pueden conseguir, estos sí, en la librería del Arzobispado, y se llaman así: Ejercicios Espirituales, cuaderno número 1, número 2, número 3, los venden los 3 juntos. Y ahí pueden encontrar una edición bien simpática, porque lo que han hecho es fotocopiar la hoja del cuaderno con su letra de mosquito, y arriba, en máquina de las antiguas, han escrito lo que allí dice en esa página que a veces no se entiende. Y entonces puede ir uno siguiendo la escritura del arzobispo con lo que está puesto allá arriba, y va viendo uno con qué delicadeza, con qué precisión él va elaborando sus reflexiones, va revisando su vida, va reconociendo sus pecados, va analizando sus confesiones, y uno puede mirar allí hasta sus defectos, cómo él los presenta y sus confesiones y todo. Y el último de los retiros es ese que hizo un mes antes de su martirio. Y al final está un trocito de la homilía con que terminó su vida, que es el punto máximo de su vida espiritual. Así que este pequeño material de 2 hojitas lo que pretende es darnos ahorita un pie de apoyo para la reflexión de esta noche, y después ojalá el gusto para ir a buscar más textos donde podemos ir descubriendo el corazón, el espíritu, las decisiones, las grandes opciones de este hombre que no fue manipulado sino por el Espíritu Santo, que no fue manipulado por ideologías, sino que desde joven, de 22 años, ya tenía la ilusión
la oración, el propósito de ser santo. Y entonces tenemos aquí el inicio y el final. Habría que dedicar otro montón de temas para ir viendo a través de las homilías, las cartas pastorales y su diario personal, todos los años intermedios de su sacerdocio en San Miguel, de ser obispo auxiliar en San Salvador, ser obispo de Santiago de María y el tiempo completo de su pastoreo en la arquidiócesis. Pero hoy pues vamos a concretizarnos a esto. Bueno, entonces hay unas frases allí y vamos a ir leyendo algunas, o todas más bien, y después de algún tiempo, después de cada año, vamos a detenernos un momentito para si alguien quiere comentar, preguntar, reflexionar algo sobre lo que le llamó la atención de alguna de esas frases. Porque lo que interesa es ir interiorizándonos en lo que aquel joven tenía en su corazón, rezaba, cuáles eran sus opciones, su relación con Cristo Jesús. 1939, en la ermita del Sagrado Corazón, no sabemos cuál ermita, está ahí en Roma. Monseñor Cámeras, no lo conocemos, nos habló amenamente. Yo no sé qué harían esos santazos, San Ambrosio y San Carlos Borromeo, que aún hoy se nota como si viviesen una huella profunda de fe en aquellos pueblos. ¿Cuándo tendremos un santazo de esos para cada nación de América? De ustedes tiene que salir. Están en el horno. Métanse y llénense de fuego. 24 de julio. Y el 11 de octubre, aquí solo contigo, Jesús mío, y contigo, Madre mía, cuídame. Hacedme santo. Bueno, detengámonos. ¿A alguien le gustó alguna de las frases? ¿Alguien quiere comentar alguno de los aspectos aquí mencionados? Hay micrófono, ¿verdad? Aquí está Alex. Sí. Me queda ahora más claro que Monseñor Romero desde un inicio le abrió su corazón completamente a Cristo y él se lo abrió completo y se le entregó desde un inicio, así como su vocación hacia la Madre de Dios. Y predominó su corazón abierto a Cristo sobre la razón. No sé si alguno de nosotros a los 22 años le estaba rezando al Señor, haceme santo. Tal vez alguna de las hermanas religiosas sí, ¿verdad? Pero los demás, y tal vez, ¿verdad? Pero, bueno, y aquella predicación de ese monseñor dio fruto. San Ambrosio y San Carlos Borromeo son los dos grandes santos de Milán y marcaron la historia espiritual de esa ciudad, de esa diócesis y de toda la iglesia. Y San Carlos Borromeo, sobre todo, fue el gran modelo de obispo aplicador del Concilio de Trento para la reforma de la iglesia ante la acometida de los protestantes con Lutero. Y son santazos de verdad. ¿Cuándo tendremos un santazo de esos para cada nación de América? Pero ya en El Salvador lo tenemos. Y él aplicó el Concilio Vaticano II. Dijo el promotor de la causa de canonización, es el primer mártir del Concilio Vaticano II. Porque es la aplicación, la vivencia de la doctrina, del estilo de iglesia, de la relación de la iglesia con el mundo que aplicó aquí, lo llevó al martirio. Bueno, sigamos. 1940. Este año haré la gran entrega a Dios. Antiguamente, más que ahora, había un montón de pasos antes de la ordenación sacerdotal y uno de esos era entrar al estado clerical a través de la tonsura, que era un rito de consagración ya al Señor. Y eso pasó en el año 40.
Por eso habla así: este año le haré la gran entrega a Dios. Dios mío, ayúdame, prepárame. Tú eres todo, yo soy nada, y sin embargo tu amor quiere que yo sea mucho. Ánimo, con tu todo y con mi nada haremos ese mucho. Esa frase ha sido famosa. Y sigue: hablé con Rojas, era su gran amigo, un seminarista venezolano. Hablé con Rojas en el recreo y en la siesta. Cómo arden los corazones cuando se sopla el fuego del amor del Sagrado Corazón. Pide que sea santo, puro, fuerte, viril. Y hablábamos de las delicias de un párroco que cae tendido por la noche pudiendo decir: Señor, te di cuanto me pediste este día. Cuando se ama a Cristo, no hay ningún peligro para el alma. Cristo es vida del alma. Señor, hazme alegre, porque de los tristes todos huyen. La fiesta en todo su esplendor. Miren la fecha, es 8 de diciembre, es la Inmaculada Concepción. La fiesta en todo su esplendor. Renové mi voto de castidad. Madre, purifícame. Y la última anotación de ese año es la noche de Navidad. Y la nieve caía. Mientras afuera cuantos pobres sufriendo hambre, frío y dolores del alma. Dentro del colegio, el colegio es la residencia donde él estaba. Dentro del colegio hay luz y fiesta, calor de amor. Algo inusitado siente el alma cerca de Jesús niño. Hoy hay más donde escoger. ¿Cuál les gustó? No, alguien que levante la mano y le pague el micrófono. Me gustó esta, prefiero esta. Me llamó la atención. No, Alex, ya estuvo. Otro. Yo me había quedado con ganas de comentar de la primera. Qué impresionante cómo uno puede, cómo este señor, Monseñor Cámaras, les invitaba a ser santos, que hubiera un santazo y había, o sea, cómo uno puede estar hablándole a un santo sin saber que está frente a un santo, ¿verdad? Eso me impresionaba. Y la otra frase que siempre me ha conmovido es esa de: con tu todo y con mi nada haremos ese mucho. Muchas personas que yo he conocido que a lo mejor les costó entender a la figura de Monseñor Romero esta frase, quieras o no, por su espiritualidad, por su profundidad, si era algo que los hacía como ver a Monseñor desde esa perspectiva, como un hombre de Dios. A ver, quisiera oír a otros. No puede ser que nada les guste, pues. A mí también me llama la atención cómo él se prepara para la entrega. Lo dice en 1940: este año haré la gran entrega a Dios. Dios mío, ayúdame, prepárame. Tú eres todo, yo soy nada. Como ese abandono de su vida hacia el Señor y cómo, con qué seriedad. Definitivamente él se entregó, como decía el hermano, con un corazón disponible, sin reserva. Y esto lo llevó a donde lo llevó, a ser mártir. Y apenas tenía 23 años, ¿verdad? Soy muy joven. Vaya, oigamos aquí. Yo, ahorita que leímos esto, me encanta leer que él desde el principio amaba tanto al Sagrado Corazón de Jesús, que aquí dice: cómo arden los corazones cuando se sopla el fuego del amor del Sagrado Corazón. Pide que sea santo, puro, fuerte, viril. Y él también tuvo algo, no me la puedo, lo que dijo en sus ejercicios finales, que hasta está escrito en la pared de la parroquia, sobre el Sagrado Corazón Aquí de está Jesús. también al final, lo vamos a leer al final. Bien, continuemos aquí.
Y seguimos. Sí, dale. Me llama la atención esta frase que dice, Señor, hazme alegre porque de los tristes todos huyen. Yo tengo más que todo, la frase está muy linda, pero tengo una duda. Hace un par de años atrás conocí a una persona que trabajaba ahí en Radio Paz, que él trabajó también en la radio católica, YSU, creo que AX. YSAX. Pero él nos comentaba que parte, llamémosle, como de su personalidad, no era como muy, a lo que se refiere quizás acá, como muy risueño, sino que era una persona con un temple más serio. Pero pareciera como que en público en general o cuando hacía sus visitas especialmente a los lugares al interior del país, mostraba como un rostro distinto. Entonces, eso me queda como ese contexto en relación a eso. ¿A qué se refería eso? Porque lo asociamos mucho más con una persona más risueña, este concepto. En el caso, sí, dijéramos que ampliando un poquito la idea es que hay que presentarse atractivo para la gente y no gruñón, no cara de Viernes Santo, etcétera. Y muchos de nosotros, sobre todo los sacerdotes, como somos gruñones, pues también tenemos mala cara. Y un montón de los catequistas y de las monjitas y todo, también, ¿verdad? Porque hay que controlar y porque hay que regañar y porque, ¿verdad? Entonces, los jefes de sector, el jefe de la comunidad, llegaste tarde y entonces todo es eso. El caso de Monseñor, él era de un temperamento tímido, y no era una persona vivaracha, alegre, jovial, no. Pero ciertamente cuando estaba en la liturgia era una persona muy seria. Cuando predicaba no hacía chistecitos ni nada. Pero cuando estaba con la gente sencilla, en los cantones, en los pueblos, en las colonias, era otro tipo de persona y ella hacía de esos chistes bobos, ¿verdad? Chistes sin gracia, pero él se reía de sus mismos chistes y yo nunca lo vi en eso, pero sí su gran amigo Barraza contaba que cuando salían del país le pedía que lo llevara a los circos, Monseñor. Su mayor diversión era ir a un circo. Y ahí se carcajeaba como un niño de los payasos, de los trapecistas, de los monos, de lo que fuera. Entonces, una cosa es estar en público con las inmensas presiones y los medios y la carga de presidir aquella, y otra cosa es tal vez el corazón risueño en familia, ¿verdad? Pero sí, la idea es que no amarguemos la cosa más, ¿verdad? Vaya, pasemos, ya voy a comentar del siguiente año, si no, no terminamos nunca. 1941, he tomado estado. Es otra manera de decir cómo va progresando en alguno de los ritos que lo van acercando al sacerdocio. Corazón de Jesús, te lo he dado todo. Hoy solo te pido una cosa, fidelidad. No hubo grandes emociones, pero la fe contempla después del paso un abismo que se abre detrás de mí. Y por delante hermosos horizontes de santidad y apostolado. Por la tarde en San Pedro, la Basílica de San Pedro, él está en Roma, pedí sus dos grandes virtudes, una fe que adore a Cristo, un amor que pueda decir con sinceridad, Señor, tú sabes que te amo. Ya en mayo, me he comprometido a ejercitar un apostolado que sea la realización de una consagración activamente apostólica al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, quema toda la escoria y hazme hierro candente de tu amor. Ya vamos viendo que él tenía una inmensa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso se había consagrado siendo seminarista y eso lo va a recordar en sus últimos ejercicios. Y finalmente, ese año 41 lo ordenan de diácono.
es 20 de diciembre, y escribe él en su ficha: diácono, la cumbre ya sonríe cerca. Una alegría inmensa ilumina los pliegues del alma. Qué buena Navidad me ha regalado el Señor. He meditado sobre los 3 grandes regalos de este día: el Espíritu Santo, la Eucaristía, el Evangelio. Y he pedido durante la postración, en la ordenación, pues que se postran en las letanías, he pedido durante la postración y durante todo el día fidelidad a las inspiraciones de ese divino huésped, amor siempre entusiasta por el amor del tabernáculo, fecundidad a mi palabra de predicador. Ese es del 41. ¿Quién quiere comentar? ¿Por aquí estaba alguien o ya se desencantó de las frases de este año? ¿Alguna le gustó de las de este año o no? No. Era la anterior, Ah, que a mí bueno. me gustaba, o sea, yo tuve como una visión con él cuando el día que lo asesinaron en la Divina Providencia. Yo estaba en esa misa, pero Usted estaba en esa misa. sí, estaba muy pequeña y después se me apareció y me dijo que fuera alegre. Yo no ¿Que fuera conocía qué? alegre, Ah, que yo mostrara mi alegría. Y yo no conocía mucho la religión católica, yo no asistía a ninguna, pero por él fue que yo vine a conocer a la religión, porque él me dijo: estás en la verdadera, no te salgas nunca, me dijo. Yo era apenas una jovencita y me dijo: estás en el lugar perfecto, solo sé alegre. y le ha cumplido. Pues hasta hoy no sabría decirle, no lo podría decir yo, sino que los que me rodean hasta Vaya, pues. hoy. Sí, Pero qué bonito el testimonio. Muchas gracias, Así es. muchas gracias. Hola. Aquí, padre. Ajá, decinos. Bueno, una de las frases escritas el 24 de diciembre del 40 a sus 23 años. Y la nieve caía, mientras afuera cuántos pobres sufriendo hambre, frío y dolor del alma. Dentro del colegio hay luz, fiesta, calor de amor. Algo inusitado siente el alma cerca de Niño Jesús. Es decir, algo extraño, algo raro pasa. Nos estamos preparando en este colegio para ser mejores cristianos, inspirados por el Espíritu Santo, quizás espirituales. Pero la voz del profeta en este tiempo nos hace en este momento recordar que estamos próximos a otro 24 de diciembre cuando él escribió esto. ¿Y cuántos vamos a tener en nuestra mesa? El pavo, la gallina, pero ¿cuántos afuera de nuestra casa van a estar sin comer ese día? ¿Dónde estamos los espirituales? Quizás será el momento que la voz del profeta hoy, a través de su mensaje, nos habla y nos recuerda: busquen a Cristo. Claro, claro. Allí en la juventud, en Roma, como en la guerra había hambre, él va contando que encontraba en la calle gente demacrada del hambre, ofreciendo pequeños servicios, y él llegaba angustiado al colegio. Ellos también pasaban hambre. Llegó un momento en que tenían una comida al día, los seminaristas. No había más. Y él, motivado por eso, el hambre que veía en la gente, dice que a veces entraba a la cocina de escondidas y robaba unos pedazos de pan para llevárselo a los hambrientos de afuera. Entonces esos robos eran santos. Sí, sí. Agarrar lo que se necesita para comer nunca es pecado, ¿verdad? Entonces él empezó a desarrollar su sensibilidad ante los pobres que veía, y ahí empezó la colita que desembocó aquí en un océano de misericordia y de justicia, ¿verdad?
Pero yo quisiera señalar también aquí en el año 41 sus escritos para el diaconado. 3 regalos ese día. Él se centró en 3 cosas que recibió ese día. El Espíritu Santo, porque lo consagró, ¿verdad? La Eucaristía, porque el diácono ya sirve al altar en la celebración. Hoy vimos al diácono aquí ayudar como en la liturgia. Y el Evangelio, porque el diácono es el predicador oficial. Y miren lo que pide. Es una escuela de oración. A veces uno pide tonterías, cosas mundanas. Desperdicia el tiempo en cosas egoístas. Lo que él pide, fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Ser fiel. Esa era una idea repetida en él. Cuando se consagró al Señor, dijo: lo único que pido, te he entregado todo. Lo único que te pido es fidelidad. Y si uno aprendiera eso, ya este congreso habría valido la pena esta noche. ¿Qué pido al Señor? Ser fiel. No le pido encontrar puesto en el parqueo, que le vaya bien a mi niña, que ojalá al gato no le pase nada, que tonteras. ¿Cómo no? Llegan señoras a mi parroquia a pedir que les bendiga el gato, ¿verdad? Y en otra parroquia tienen cementerio de chuchos y gatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pedimos? Fidelidad. Fidelidad al Espíritu. ¿Qué más pidió? Amor siempre entusiasta por el amor del tabernáculo. Él ocupa lenguaje antiguo, pero está hablando de la Eucaristía. Amor siempre entusiasta por la Eucaristía. ¿Le pido eso yo al Señor? ¿O voy a la misa a pedirle por mis chunches? Y tercero, fecundidad a mi palabra de predicador. Y yo me quedo sorprendido de ver cómo lo que pidió se le concedió. ¿Su palabra fue fecunda? Sigue siendo fecunda. Y su amor por la Eucaristía, si murió celebrando la Eucaristía, pues. Inspiración, fidelidad a la inspiración del Espíritu. Lo que el Espíritu le pidiera, aunque a él no le gustara. Y perdió amigos, perdió prestigio, perdió la buena fama, perdió la vida por ser fiel al Espíritu. Lo que pidió se le concedió. Precioso eso del diaconado el 20 de diciembre del 41. Vamos al 42, que solo tiene una, y es de su ordenación sacerdotal. Entonces vamos a leer las siguientes de un solo. Mi sábado de gloria. A él ordenaron sábado 4 de abril del 42 y era el sábado santo. Mi sábado de gloria, el día que hizo el Señor. Mi ideal se corona entre aleluyas pascuales. Ya soy sacerdote. La cita es muy larga, pero aquí solo recogí el centro. Oh Jesús, cuando todo esto escribo, porque ha ido detallando la celebración que vivió, tu bondad me ha nublado los ojos. Jesús bueno, amigo fiel, que jamás sea yo el villano que conculque tu delicadeza de amor. Haz que este sea mi distintivo, una gran locura por ti. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Tu amor, Jesús, tu amor, y eso me basta. Y la muerte antes que ese amor se entibie. Madre del amor hermoso, préstame tu corazón para amarle. Dame tus ojos para verle. Dame tus manos, lirios para tratarle, y tu seno virgen para hospedarlo. Y en 1943, con eso terminamos su tiempo de este diario juvenil. El Señor me ha inspirado estos días pasados
un gran deseo de santidad. He pensado hasta dónde puede subir un alma si se deja poseer enteramente de Dios. He conocido que un nuevo orden debe ser ante todo fundado en principios sobrenaturales y ante todo debemos los escogidos de Dios llenarnos de ese espíritu y lanzarnos con santa audacia buscando solo el triunfo de Cristo. Y sigue, un desprendimiento absoluto del mundo y de los hombres para unirse a Dios en perfecto holocausto de amor. Y si esa víctima se ofrece por su diócesis, yo pienso ser hostia por mi diócesis. Y terminamos. Señor Jesús, quédate con nosotros porque atardece. Señor, amigo, cuando los horizontes se cierran y la vida parece una gran interrogación, ven a vivir con nosotros. Estar contigo es estar en el centro. No hay destierros, no hay persecución cuando tú eres tú el hermano, el amigo. Febrero del 43, y él regresaba poco después a El Salvador. ¿Qué quieren comentar de esas últimas frases? A ver quién levanta la mano. Bueno, me llama la atención cuando él dice acerca de su distintivo, una gran locura por ti. Y él pide, y la muerte antes de que ese amor se entibie. Entonces es como de verdad una locura, ¿verdad? Para el Señor. Y como igual él tiene claro, siento yo desde el principio, inspirado por el Espíritu Santo, igual, cuando él dice, yo pienso ser hostia por mi diócesis. Entonces, siento que cumplió con ese distintivo. Monseñor Paglia, que era el promotor de la causa en Roma, tomó esa frase el día de la beatificación aquí. Yo pienso ser hostia por mi diócesis. Y eso lo hizo realidad en la última misa, ¿verdad? Monseñor Urioste, que muchos conocimos, en la primera misa de su velación allá en la Basílica del Sagrado Corazón, predicó de eso. La mejor celebración eucarística que hizo fue la última. No tuvo que poner pan ni vino, puso su propio cuerpo y su propia sangre y se hizo hostia por la diócesis, ¿verdad? Por su iglesia. Creo que también ese deseo y que la muerte antes que ese amor se entibie es una locura de amor, ¿verdad? Y no se le entibió, se murió con un amor encendido a la Eucaristía. Bueno, vamos a dejar esos escritos juveniles que están en este libro y vamos a pasar al último retiro espiritual que está en el cuaderno número 3 de los libritos de ejercicios espirituales. Ahí está la fecha, 25 al 29 de febrero, y a él lo iban a matar el 24 de marzo. Y entonces aquí lo vamos a leer todo y después quiero comentar unas cosas. Estos son trozos de su cuaderno de la primera noche y la segunda noche de retiro es lo que tenemos. Jesús se acerca a la persona en su situación. Deseo encontrarme con Jesús y participar de su obediencia al plan salvífico de Dios. Quiero que estos ejercicios me hagan más íntimamente unido con su voluntad. Le pido que me haga más transparente de su amor, de su justicia, de su verdad. Siento miedo a la violencia en mi persona. Se me ha advertido de serias amenazas precisamente para esta semana. Vino el padre Ascue, ahí está mal escrito, Ascue con C-U.
Era un padre mayor, ya anciano, de los jesuitas, que vivía en la iglesia del Carmen en Santa Tecla y era su director espiritual. Vino el padre Azcue y todos nos confesamos. Le expresé 2 temores. 1, el no ser tan cuidadoso como antes con mis confesiones y en general con mi vida espiritual. Me orientó comentando que era bueno trazarse un plan de vida espiritual, pero sin esclavizarse a él, que aquí también debía ser vida y espíritu como alma de toda mi actividad. 2, mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. El Padre me dio ánimo, diciéndome que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquiera que sea el fin de mi vida. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires, y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro. Pero que más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para Él. Y me he confirmado que lo único que interesa es la radicalidad del Evangelio, que no todos pueden comprender, que se puede ceder en algunos aspectos accidentales, pero no se puede ceder en seguir radicalmente el Evangelio. Esta radicalidad siempre tiene que traer contradicciones y hasta divisiones dolorosas. Y ya al día siguiente escribe: hemos llegado a las meditaciones del reino y del seguimiento de Cristo. Son temas clásicos de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que se resumen a veces en una semana. Y entonces, con el estilo de San Ignacio, recordemos que él fue formado en el seminario por sacerdotes jesuitas, con la espiritualidad antigua, estricta de los jesuitas y los ejercicios de San Ignacio. Entonces tiene hasta el lenguaje. Hago mi oblación. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida, y acepto con fe en Él mi muerte, por más difícil que sea. Ni quiero darle una intención, como lo quisiera, por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado, saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Y una anotación más al final del retiro. Daré pues prioridad a mi vida espiritual. Cuidaré vivir en contacto con Dios. Mi principal preocupación será irme identificando cada día más con Jesús, radicalizándome en su Evangelio. Hacia ese seguimiento y conocimiento interno de Jesús, orientaré mi devoción a la Virgen y mis momentos específicos de oración, meditación, misa, breviario, que es la liturgia de horas, rosario, lectura, examen de conciencia, retiro espiritual. Es un texto de altísima espiritualidad, como de los clásicos, de una entrega absoluta al Señor en una confianza de niño. Me basta con estar feliz y confiado, con saber que todo está en sus manos. Y algunos han hablado de su huerto. Es una oración dolorosa primero, me da miedo la muerte, encuentra consuelo en el confesor y después hace su entrega a Dios
para ponerse en sus manos y tiene paz. Es el mismo esquema del Getsemaní. Cuando Jesús entra en oración angustiado, encuentra consuelo en un ángel y regresa ya después de su oración tranquilo, enseñoreado y en paz, asumiendo la voluntad de Dios. Y mirar cómo toda la espiritualidad de él, su vida espiritual, está centrada en Cristo. Creo que es una lección inmensamente importante. No hay nada fuera de seguir a Jesús. Y todo está en eso. Cristo basta. Y pondré en torno a ese seguimiento y a esa radicalización mi amor a la Virgen, mi celebración litúrgica, mi rosario, mi lectura, mi consagración de religiosa, mi sacerdocio, estar en tal movimiento, estar de tal ministerio. Y a veces andamos perdidos en 1000 devocioncitas, ¿verdad? Colores de escapularios, apariciones y santuarios, capas y cosas externas y un montón de amuletos y de cositas sin importancia. Lo único que a él le importaba era seguir a Jesús. Lo único que le importaba era ser radical en el seguimiento del Evangelio. Lo único que le importaba era ponerse en las manos de Cristo y allí descansar. Y entonces este texto nos lleva a esas alturas de una espiritualidad que ya no está buscando lo que a él le agrada, sino solo lo que a Dios le agrada. Ya no lo que a él le conviene, sino lo que a Dios le parezca. Ya no sus pequeños gustos o su bienestar, sino todo abandonado en las manos de Dios. Y terminamos con el último trozo de la homilía del 24 de marzo en la capilla del hospital. Acaban de escuchar en el Evangelio de Cristo que es necesario no amarse tanto a sí mismo, que se cuide uno para no meterse en los riesgos de la vida que la historia nos exige, y que el que quiera apartar de sí el peligro perderá su vida. En cambio, el que se entrega por amor a Cristo, al servicio de los demás, ese vivirá como el granito de trigo que muere, pero aparentemente muere. Si no muriera, se quedaría solo. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar esa tierra, deshacerse y solo deshaciéndose produce la cosecha. De esta Santa Misa, pues, esta Eucaristía es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana parece que en este momento la voz de diatriba se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Terminó la última frase y sonó el disparo y celebró la mejor Eucaristía. Terminemos entonces mirando el principio y el fin de esa expresión suya, personal, íntima. No son estudios sobre su espiritualidad, es lo que él escribió, lo que él habló, lo que él decidía. Y la vida espiritual es un don, es el Espíritu el que la produce, pero necesita la correspondencia humana, la libertad para acogerla y las decisiones para ir haciendo las opciones de Cristo Jesús, la docilidad para irse dejando moldear por el Espíritu. Y podemos ir mirando, si uno lo estudia un poquito más con paciencia, cómo en su juventud tiene un lenguaje mucho más grandilocuente al estilo de la época, tiene unos fuegos intensos, en todo exagera un poco, pero ese fuego se mantiene en un nivel extraordinariamente alto, con un lenguaje
mucho más moderno. Cada etapa de la vida tiene su expresión de la manera de vivir el amor, pero en todos encontramos una respuesta impresionante y decidida desde el fondo del corazón a ir buscando asemejarse con Cristo Jesús. Y eso es lo que llamamos vida espiritual. No era solo la oración, él era gran rezador y tenía costumbres muy tradicionales, su rosario diario, mucho cuidado con los salmos mañana, tarde y noche, etc. Las monjitas del Hospital de la Divina Providencia testimoniaban que casi siempre el fin de semana o muy noche encontraban la luz encendida de la capilla. Cuando llegaban a pagar estaba él de rodillas ante el Santísimo. ¿Qué no va a dormir? Estoy terminando de preparar mi homilía. Ya voy a terminar. 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y a veces el domingo de madrugada, ya el templo abierto, porque no lo había hecho en la noche y terminaba de preparar su homilía de rodillas ante el Santísimo el domingo en la madrugada. No era un hombre ideologizado. No le habían lavado el cerebro ni lo habían manipulado. No era el Frente, ni los jesuitas, ni los izquierdistas. Era el Espíritu Santo que agarró a aquel muchacho y encontró una respuesta espléndida de este joven. Y que lo fue madurando con respuestas excelentes de distinto estilo, hasta que llegó a la madurez del último vino es el mejor, aquí como arzobispo. Así que tenemos allí solo una picadita, unas boquitas para que dé apetito de conocer más la espiritualidad, la vida espiritual de este hombre santo. Terminemos, muchas gracias. Gracias, Padre Jaime, por este viaje tan bello en el que nos ha conducido. Si alguien tiene alguna pregunta para el Padre, este es el momento. Sí. Bueno, es que yo no es pregunta, sino que viendo y analizando en realidad, cuando Monseñor estaba con Monseñor Cámeras, en realidad, qué precioso, porque en realidad dice que cómo van a salir, él es un santazo de esos, porque él estuvo en el horno, se metió y se llenó de fuego. ¿Alguien más? Sí. Cuando una persona muere, es buena, o sea, y se dicen cosas bellas de la persona ya que ha muerto, pero este contenido es una experiencia de la persona, no hablan de él, sino que es su contenido. Y veo yo como Dios le tomó en serio el pedir ser santo. Esa es palabra mayor y Dios lo toma en serio. No importa las circunstancias y hay de los que hagan santo, ¿verdad? Porque Él logró ese objetivo, esa promesa o ese amor oblativo, porque eso ya es ofrecer su vida. Si otros lo hubieran escrito, no se sintiera este sabor de meditación. Yo no soy de aquí ni tengo mucha historia de Monseñor, pero veo que es él el que empezó diciéndole en serio al Señor qué quería. Y el Señor cumple. Sí, a él no se le olvida. Y vemos desde cuando él empezó a hacer su camino, porque para entregarse se necesita hacer un camino, hacer esos pasos de un camino. No se hace volando, ni en barco, ni en carro, se hace caminando. Y veo yo los pasos agigantados que fue dando. Y esto es para meditar, no un ejercicio, sino mucho tiempo de nuestra vida. Es un gran regalo que tal vez yo pienso que todo esto, este contenido tan rico, no lo han valorado.
es un contenido de enseñanza. No veo ningún tinte de lo que le señalan, sino que una entrega. Decirle al Señor que eres el santo. Recuerdo la hija de un ingeniero que le dijo de rodillas al Señor: quiero que mi nieta sea santa. Era nieta. Y murió en una forma tan sencillita la niña a los 3 años. Y él dijo, no sabía lo que le pedía a Dios, que a esta edad es que está la inocencia ahorita, de que a los 3 años la niñita pues era un angelito, ¿verdad? Dios cumple. Y por eso es que la palabra que se le dice hay que meditarla bien para no quedarle mal, ¿verdad? Bueno. Sí tiene todos estos años de su historia, es una cosa pues tremenda, es estremecedora, pues, ¿verdad? Como él, y no se echó atrás en ningún momento, a ejemplo de Jesús. Felicidades porque tenemos todos, haciendo lo mío también, el modelo que tienen de santidad. No pensé que tenía estas profundidades cuando oía hablar de Monseñor Romero a distancia. Muchas gracias, Padre Jaime. Gracias, gracias, hermana. Gracias a usted también por el compartir. Allá la hermana. Yo quisiera dar un testimonio ahora al recordar al Padre Ascue. Al recordar al Padre Ascue, quisiera dar un testimonio de algo que me contó el Padre Francisco Javier Aguilar, sacerdote jesuita, que Dios en gloria lo tenga también junto a Monseñor Romero, que él iba llegando a la iglesia del Carmen y el Padre Ascue estaba despidiendo a Monseñor Romero en la puerta de la casa de ellos. Y el Padre Aguilar saludó afectuosamente a Monseñor Romero, que ya se iba, y se quedaron con el Padre Ascue viéndolo, que se subía al carro, y el Padre Ascue le dijo, ese hombre es un santo, al Padre Aguilar. Él me lo contó y lo oyeron otras personas, estábamos todos muy emocionados. Y además de ese testimonio, Padre, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted cuando dicen de la conversión de Monseñor Romero? Unas personas pues hablan con toda seguridad de la conversión y otras no, como Monseñor Urioste, que decía que no era conversión, sino que era como una ascensión en su vida, ¿verdad? Entonces quisiera oír, por favor, su opinión, Padre. Yo les recomendaría que mire el video o la entrevista de la televisión suiza hecha a Monseñor Romero. Los suizos vinieron y pasaron una semana entera con él. Y ese reportaje no se tradujo por años, pero ahora está en español. Y allí en el Paisnal, frente a la iglesia, le hacen esa pregunta a Monseñor. ¿Y usted se convirtió con la muerte de Rutilio Grande? No, dice. No. Yo todo el tiempo he tratado de buscar al Señor y de responderle. Y ahora hablo así y actúo así porque la situación es diferente. Pero pensar que un tiempo fue desinteresado de los pobres y después el gran amigo de los pobres, eso es paja. Que claro, se impresionó mucho porque Rutilio era su amigo. Y entonces allá, claro, fue un golpe de gracia que lo animó más en su camino de conversión. Cuando uno mira también el tiempo que Monseñor pasó en Santiago de María, 2 años y meses, en ese tiempo hubo una inmensa evolución en su personalidad, en su manera de abordar los problemas, en su pensamiento sobre, por ejemplo, los documentos de Medellín. Y hay un libro de los padres pasionistas sobre ese periodo, se llama En Santiago de María me topé con la pobreza, y muestran allí cómo el dialogar sobre los problemas pastorales
el escuchar a la gente, el saber rezar antes de tomar decisiones, leer antes de tomar decisiones, ir junto con la gente, lo fue cambiando a él. Y encontrar la pobreza que él curiosamente no la había vivido hasta allí otra vez. Él venía de una familia regular, no más que en los pueblos de antes todos vivían a real menos cuartillo, ¿verdad? Pero quien ha ido a Ciudad Barrios mira que su casa estaba en la esquina de la plaza. Solo los riquitos de los pueblos vivían en la orilla de la plaza. Su familia tenía finca, tenían empleada en la casa para cuidar a los hermanos chiquitos. Pudieron pagar profesora especial porque en el lugar no había más que tercer grado para que los niños siguieran. Entonces era una familia con algo de centavos. Después entró al seminario, después se fue a Roma, después regresó a San Miguel como el gran párroco, después a San Salvador, y hasta que llegó a Santiago de María, se fue a meter a los cantones y vio a los cortadores de café y a los colonos de las fincas de café en aquella miseria horrible. Entonces vio los salarios de hambre, vio los trucos para pesarles falsamente sus sacos y para medirles mal y darles nada. Y empezó a descubrir la pobreza verdadera y a responder. Entonces hubo, claro, siempre una evolución, como cualquiera de nosotros que busque al Señor, va cambiando, va descubriendo, va aprendiendo. Y lo de Rutilio fue un momento fuerte, pero no es que antes era oscuro y ahora es luminoso, antes era indiferente, hoy es el gran, no. Siempre buscando al Señor, pero con distinto estilo. Pero había por aquí un hermano, por allá otro hermano que quería hablar, la hermana allá. Definitivamente que los santos siempre dejan como un legado y que son luz e iluminan. Eso es indiscutible. Y a lo largo de la historia de la Iglesia eso se nota, ¿verdad? Santos como San Agustín, San Francisco de Sales, Don Bosco y cuantos más, San Francisco de Asís, etcétera. Si pudiéramos decir, porque esto es un legado, yo hasta este momento no lo había leído, qué cosa más bella, ¿verdad? Estos fragmentos. Lo que me llama la atención y la pregunta mía es que estos santos también han generado un legado que de alguna manera se ha traducido en órdenes religiosas. ¿Qué deberíamos de esperar en ese sentido si es que su palabra es fecunda en ese sentido de una religión romeriana, romerista o algo así en relación a eso? ¿Existe esa posibilidad? No sé qué va a pasar, pero yo espero que no. Yo espero que eso sea de toda la iglesia. Y tal vez los tiempos cambian, ¿verdad? Y entonces van saliendo distintas expresiones. Hay grupos, comunidades cristianas, hay parroquias, hay jóvenes más entusiastas con la figura de un santo o de otro. Y van adquiriendo sus estilos, carismas, etc. Y eso es lícito. No todos tienen que ser al mismo modelo de Monseñor Romero, porque lo único que tenemos como modelo para todos es Jesús. Y si yo no quiero a tal santo, pues no pasa nada. Y si yo no agarro ese carisma, tampoco pasa nada. Pero con Jesús sí. Pero yo no es que esperaría ver unas monjas romerianas, ni unos padres romeristas, no. Yo quisiera ver a la iglesia amando a los pobres, quisiera ver a la iglesia entregada a su servicio pastoral con gusto como él, quisiera ver a la iglesia hablar de la justicia y de la dignidad humana y de Jesús. Monseñor Romero, de lo que más habló fue de Jesús. Y lo remito a dos cosas. Vean las homilías. La gente es torpe, ¿verdad?
habla de lo que no conoce. La mayoría nunca ha leído una homilía de Monseñor Romero y dicen tontería y media. Nosotros no debemos ser de esos. Si leen una al año, ya llevarían 43 homilías leídas, ¿verdad? Casi siempre va a empezar por una inmensa catequesis litúrgica. Le encantaba la liturgia a él y daba catequesis de lo que es el Adviento, lo que es la Cuaresma, lo que es no sé cuánto. Allí hay una catequesis preciosa. Y después 30, 40 minutos sobre el Evangelio. Y después 10, 15 minutos sobre las situaciones de la realidad, la represión, etcétera, que también tienen que ver con la fe, ¿verdad? Que no es política. Cuando a un hijo de Dios lo ningunean o lo hacen malo, uno tiene que sentirse indignado. Entonces, bueno, el asunto es que habló, de lo que más habló es de Jesús de Nazaret. Yo quisiera ver eso. Y entonces el legado que tú decís, espero que se vaya haciendo crecer en una vida espiritual semejante a él en el seguimiento de Jesús. Él era un obispo, pues cómo lo van a imitar los laicos. Pero en el amor a Cristo, en ese que mi distintivo sea una gran locura por ti, sí lo podemos imitar, ¿verdad? Pero, y si vienen monjitas, pues bienvenidas. Expresó ante el padre Asue: mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. Esto me hace recordar que en una de las últimas homilías que escuché en Catedral Metropolitana, él pidió a Dios que no fuera torturado y el Señor se lo ha concedido. Ese era el miedo. Él había visto y oído de todas las torturas, ¿verdad? Cómo los mutilaban, cómo los llevaban a degollarlos aquí a las fábricas de la Quality Meats, cómo en las zonas de la Guardia les iban haciendo cosas horribles. Y tenía pánico de eso. Y Dios le concedió, ¿verdad? Porque un balazo en el corazón pues no da mucho tiempo de caer en cuenta que uno está mal, ¿verdad? Y más allá en la Eucaristía y ya fortalecido. Bueno, oigamos otro y uno más y ya. Solo para quienes quieren leer el libro que usted mencionó de los padres pasionistas, ya se puede conseguirlo en línea gratis. Bueno. Yo puedo mandar el enlace a la oficina de la parroquia aquí para quienes quieren llamar y conseguirlo. Bueno, muchas gracias. Y también para quienes quieren escuchar las homilías de Monseñor, hay una página web que tiene todititas las homilías de estos 3 años y voy a mandar este enlace también. Gracias. Gracias. Lo de las homilías es bastante fácil. Lo del libro, si no sabía que estaba en línea, y es un libro súper interesante. Díganos. Bendecida de estar en esta generación y poder conocer un santo de nuestro territorio y un santo que escribió, desde pequeño escribió su vida. Aquí no es que me vengan a contar que él era aquí, que él era allá. Yo sé que tengo que leer, que tengo que conocer para enamorarme y para que él sea mi ejemplo, porque Monseñor Romero para mí fue un santo que hizo cosas que otros santos no lo hicieron.
Entonces la bendición que yo siento es que hay bibliografía y escrita precisamente por él, no por otra persona, sino que todas las palabras, cómo se expresaba, a quién él solicitaba su ayuda, qué pensaba y cuál era su meta. Todo él lo dejó escrito. Acá la última intervención. Sí. Vale. Bueno, yo también quería hacer eco de estas de 1943, donde dice Monseñor del Santo Romero: el Señor me ha inspirado en estos días pasados un gran deseo de santidad. He pensado hasta dónde puede subir un alma que se deja poseer enteramente de Dios. Y yo quiero quedarme con eso, ¿verdad? Primeramente, yo creo que viene el día de la cosecha, porque dijeron las hermanas, el primer día hablaron de Monseñor Romero, el segundo día el Padre Cosme. Yo les digo, ¿y hoy de qué irán a hablar ahora? No dijeron. Bueno, de seguro para que nosotros comencemos a ser santa, como decía nuestro Padre San Francisco. Nunca es tarde para comenzar, comencemos hermanos, porque hasta el presente poco o nada hemos adelantado. Y aprovechar, ¿verdad?, que como fruto de este congreso surjan muchas vocaciones con este tinte de esta santidad de Monseñor. Yo verdaderamente sus homilías sí las conocía, y como lo dijo la otra hermana allá, que yo tenía en mi mente que su crecimiento y su deseo de anonadarse, de ser mártir, surgió con la muerte de Padre Rutilio, pero no es así. Hoy me doy cuenta que él desde muy jovencito comenzó en serio su vida de santidad. Y pienso que nos tiene que ayudar a todos a fortalecer nuestra vocación. Nosotros como religiosas, los laicos, a crecer en ese deseo de santidad, y qué bonito que surjan muchas vocaciones de esta reflexión, para que hayan más matrimonios santos, sacerdotes santos, religiosas santos, porque es un estado de vida que nos invita a todos a la santidad. Muchas gracias, Padre, estuvo muy bonita su reflexión. Gracias, Madre. Gracias a los padres somascos que nos han acogido aquí y a los otros expositores. El Papa Francisco dijo de Monseñor Romero: hace falta 3 cosas: conocerlo, imitarlo, invocarlo. Conocerlo, imitarlo, invocarlo.